Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva jornada de 15 minutos de sostenibilidad del Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España. Estas jornadas buscan divulgar de forma sencilla y en sesiones cortas los problemas, objetivos y soluciones que nos encontramos en nuestra lucha por la sostenibilidad. Hoy vamos a hablar de las infraestructuras, elemento imprescindible de cualquier visión del sector. Por eso hemos llamado a la charla de hoy Sostenibilidad y Aeropuerto del Futuro. Desde AENA nos van a contar cómo se preparan para adaptarse a los cambios que se preparan para la industria. Para ello contamos con doña Ana Salazar López Pedraza, que es ingeniera aeronáutica y máster en Administración y Dirección de Empresas por ICADE, PMD en ESADE y con una experiencia de más de 25 años en gestión aeroportuaria. En la actualidad desempeña el puesto de directora de sostenibilidad de la Dirección de Innovación, Sostenibilidad y Experiencia Cliente de AENA, desde la que se gestiona la elaboración e implantación de la estrategia de sostenibilidad de AENA en los ejes ambiental y social, el plan de acción climática y, en este ámbito, la identificación de las medidas necesarias para la descarbonización del transporte aéreo, así como el reporte ESG. Y es, por lo tanto, la voz autorizada para ponernos al día sobre este tema. Así que muchas gracias, Ana, por prestarte a darnos esta charla y la sesión es tuya. Muchas gracias a vosotros. Es para mí un honor pues, que me hayáis concedido esta oportunidad. Y bueno, pues encantada de estar aquí con todos los colegiados, entre los cuales me encuentro, colegiados y no colegiados. Voy a intentar en estos 15 minutos dar unas pinceladas de los grandes retos de la sostenibilidad desde el punto de vista aeroportuario, teniendo en cuenta que la sostenibilidad aeroportuaria pasa por la sostenibilidad del sector del transporte aéreo en su globalidad. Entonces vamos a hablar también, como no, de la sostenibilidad de la actividad del transporte aéreo de las aerolíneas, ¿vale? En primer lugar, quería dar un contexto, un pequeño contexto de lo que es la regulación. Bueno, en primer lugar vamos a valorar o a poner en contexto cuánto suponen las emisiones del transporte aéreo a nivel mundial. Seguro que casi todos vosotros lo sabéis, es un 2,5% a nivel global y un poquillo más del orden de un 4% a nivel europeo. Históricamente hemos estado muchos años diciendo que nuestra contribución es muy pequeña y que no nos preocupa gestionar el cambio climático desde el punto de vista del transporte aéreo, pero todos los sectores tenemos la obligación de poner soluciones a lo que es las emisiones de carbono, porque al final muchos poquitos hacen un todo. Como sabéis, la Comisión Europea ha puesto bueno, pues, las medidas o ha definido las herramientas necesarias para el alineamiento de lo que es la actividad económica en Europa con el Acuerdo de París, que limitaba el aumento de temperatura a 1,5 y admitía hasta un incremento de temperatura de 2 grados centígrados con respecto a la era preindustrial. Para ello, lo que ha hecho es definir el Pacto Verde Europeo y el paquete Fit for 55, que sabéis que ha tenido, que tendrá, porque su aplicación empieza en casi todos los ámbitos en el año 2025, un impacto muy relevante en la aviación. Y que bueno, que tiene el firme objetivo de culminar una reducción de emisiones de al menos el 55% de emisiones GEI en 2030 para poder llegar en 2050 a la neutralidad en carbono, que es con la que se han comprometido la mayoría de los actores del sector del transporte aéreo a nivel mundial, ¿vale? Si hacemos un poquito foco en lo que es el marco paquete Fit for 55, hay varias normativas que nos impactan de forma muy contundente. Un ejemplo claro es la normativa ReFuel, que seguro que habéis escuchado hablar de ella, de la que hablaremos a continuación. Otra importante también es la revisión del sistema de comercio de derechos de emisiones de la UE, que lo que hace es reducir las free allowances, los derechos gratuitos concedidos a la aviación, incrementar el precio de lo que es la tonelada o la unidad de comercio de derecho de emisión.
Y luego, por otra parte, tenemos ya de aplicación más específica para infraestructura lo que es el AFIR. El AFIR es una directiva que obliga a los, digamos, a los gestores aeroportuarios a proporcionar energía verde para las aeronaves y para, bueno, para nuestros clientes. Y, por ejemplo, nos obliga a disponer de tomas de 400 hercios con energía verde en todas las posiciones de estacionamiento, ¿vale? Sí que es verdad que existe otra directiva, que es la Directiva sobre Fiscalidad de la Energía, la ETD, que, bueno, pues desde luego, desde mi punto de vista, pues no resuelve la problemática ambiental, puesto que lo que propone es gravar el viaje o gravar el combustible, dedicando esos fondos a lo que son fines generales, no a lo que es el impulso a la sostenibilidad de la aviación, ¿no? Como os decía, Refuel es la principal herramienta que está incluida en el paquete normativo Fit for 55 y lo que obliga es a los suministradores de combustible a proporcionar un porcentaje creciente de SAF a lo largo de los años, empezando con un 2% y acabando en 2050 con cerca de un 70%, y adicionalmente obliga a las aerolíneas a repostar al menos un 90% del combustible requerido anualmente en el aeropuerto de origen para evitar las prácticas de tankering. El mandato se aplica a partir del 1 de enero de 2025. En este momento hay una revolución tremenda porque bueno, pues las aerolíneas no conocen muy bien cuál es, o están haciendo camino al andar para determinar cuál es la mejor metodología para lo que es la contabilización del SAF, máxime teniendo en cuenta que existe un mecanismo de ETS que pues otorga, digamos, descuento en cuanto a pago de comercio de derechos de emisión a la medida en la que se utiliza combustible sostenible de aviación. El combustible sostenible de aviación que está incluido en este paquete normativo es un combustible sostenible de aviación que está, digámoslo así, muy tasado. Es decir, las materias primas son muy concretas, están establecidas, incluidas en la normativa RED 3 y bueno, en cualquier caso siempre son orígenes que no compiten con la alimentación y que pues cumplen una serie de requerimientos en cuanto a sostenibilidad del origen. Es muy importante tener en cuenta que la sostenibilidad de las materias primas que aplica en el Refuel Aviation no es igual al que aplica en la definición de combustibles sostenibles de aviación que hace Estados Unidos, por ejemplo, ¿vale? Entiendo que, bueno, pues todos tenemos en mente que el combustible sostenible de aviación no es que produzca emisiones cero en el escape de lo que son los motores de aviación, sino que esas emisiones han sido previamente absorbidas, de manera que las emisiones son cero en el ciclo de vida completo del combustible, ¿vale? Generalmente los orígenes son vegetales y el origen o la materia prima ha absorbido una cantidad de CO2 que compensa lo que luego se emite. ¿Qué está haciendo AENA para gestionar la sostenibilidad? Bueno, en el año 2021 se elaboró y se publicó una estrategia de sostenibilidad de AENA que tiene varios ejes. Los que tienen la nubecita verde forman parte de lo que llamamos el Plan de Acción Climático, que luego explicaré más en detalle, pero también tiene otros ejes como, por ejemplo, uso responsable de residuos en el ámbito de la huella hídrica eficiente y en el ámbito también de la economía circular o gestión de residuos. Calidad del aire, gestión del ruido, como no puede ser de otra manera, que como sabéis hasta hace muy poco ha sido el principal, digamos, dolor de cabeza desde el punto de vista ambiental de los gestores aeroportuarios y las aerolíneas. La preservación de la biodiversidad y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad social en cuanto a relación con comunidades y gestión de personas. El capítulo especialmente detallado y que además pues AENA ha sido la primera empresa que ha sometido a votación en la Junta General de Accionistas
la aprobación del Plan de Acción Climática y su cumplimiento, el informe de cumplimiento, es, pues, como he dicho, el Plan de Acción Climática, ¿vale? El Plan de Acción Climática establece 2 hitos fundamentales. El año base es el 2019 y los hitos son aeropuertos netos en carbono en 2026, con un respaldo de validación externa de 19 aeropuertos de nivel 4 Plus en Airport Carbon Accreditation. Y recientemente, este año, se ha aprobado el adelanto de la Net Zero de 2040 a 2030, con 19 aeropuertos en nivel 5 en ACA. Los principales programas estratégicos del Plan de Acción Climática tienen que ver, en primer lugar, a la izquierda, en verde, con la neutralidad en carbono. Son actuaciones que están dirigidas a descarbonizar nuestra propia actividad aeroportuaria. Recordar que esta actividad aeroportuaria, del 100% de las emisiones de transporte aéreo, puede significar en torno a un 5%. ¿Vale? Las líneas de acción fundamentales son energías renovables, eficiencia energética, flota propia sostenible y compensación de emisiones. Ahora veremos un poquillo más en detalle las principales actuaciones de cada línea. Los ejes 2 y 3 están dirigidos a emisiones de alcance 3. La aviación sostenible o la aviación constituye cerca del 65, entre el 60 y el 65% de las emisiones de lo que es el transporte aéreo. Y bueno, pues lo que queremos hacer es trabajar colaborativamente con las aerolíneas para fomentar soluciones de propulsión limpia para aviones, para eficientar operaciones aeronáuticas mediante la implementación de mecanismos como pueda ser el ACDM o la mejora de la eficiencia de la operación en aproximaciones y despegues. Por ejemplo, implementando las aproximaciones en descenso continuo, y luego la flota ground handling sostenible. Seguro que algunos de vosotros conocéis que en el concurso de licencias de handling, de prestación de servicio de handling a terceros, hemos obtenido unas ofertas pues francamente increíbles en cuanto a la reducción de emisiones. De hecho, el compromiso a partir de este mismo año, de este primer año de prestación de servicio, es de cerca de un 80% de electrificación y cerca de 100% de vehículos sostenibles. Es decir, lo que no se electrifica se gestiona con biodiesel. Y luego una parte importante también de lo que es la sostenibilidad del sector es la cadena y comunidad y cadena de valor sostenible. Todo lo que tiene que ver con la cadena de valor, ¿vale? O sea, los proveedores de bienes y servicios y todos los procesos asociados a esa cadena de valor. En cuanto a descarbonización de alcances 1 y 2, pues hemos visto fundamentalmente para energía eléctrica, fotovoltaico, el plan fotovoltaico de AENA. En un primer momento pretendíamos en los 14 principales aeropuertos de la red desplegar el 100%, instalaciones fotovoltaicas del entorno de una potencia de 650 megavatios pico para cubrir el 100% del consumo de AENA, que era en 2019 de 250 gigavatios hora año. Sin embargo, bueno, pues todos conocemos las dificultades que tienen todos los potenciales productores de energía fotovoltaica en este país en cuanto a la posibilidad de conectar con la red eléctrica pues por falta de capacidad, ¿no? Esto es un problema que además no solamente afecta a España, afecta también a la mayoría de los países de la Unión Europea. Entonces, bueno, pues lo que hemos hecho es fijar un objetivo creíble y seguir trabajando en función de la viabilidad de realización de los trámites administrativos y seguir trabajando para poder completar ese porcentaje. En cuanto a calefacción, geotermia y luego para completar biocombustibles. También estamos trabajando en digamos, la constitución de plantas, digamos, mixtas, hibridadas con baterías y con hidrógeno. Y por último, la eficiencia energética también es un vector importantísimo. Si nos fijamos en la estrategia de energía eléctrica, ya os comentaba que vamos a desplegar en torno de 300 megavatios pico, que son un 51% de lo que es el consumo energético de la red, mediante plantas en 10 aeropuertos que ya tenemos acceso y conexión.
Vamos a completar con la firma de un PPA, un Power Purchase Agreement financiero, que nos proporcionará energía renovable en los próximos 10 años, asociados a una planta física en territorio español, puesto que nosotros no tenemos acceso y conexión. Lo que hacemos es firmar un contrato con alguien que sí lo tiene para poder proveer el resto de la energía. Y además, caso que quede algún certificado de origen verde por comprar para completar el 100% de energía verde, lo compraremos directamente a mercado. Y bueno, pues estamos, como os decía, analizando la viabilidad de almacenamiento en baterías de litio y de hidrógeno verde, ¿vale? Esta transparencia simplemente intenta mostrar cuál era el despliegue de plantas fotovoltaicas generalmente asociadas a aeropuertos que tienen mucha disponibilidad de terreno y que además tienen mucho potencial solar. ¿Vale? Los problemas de acceso y conexión los estamos teniendo sobre todo en los aeropuertos del sur. Uno de los vectores importantes, aparte de lo que es las baterías de litio, pero que será más de futuro, es la acumulación de esa energía eléctrica verde excedente en hidrógeno, porque el hidrógeno sabéis que al transformarse de nuevo en energía eléctrica no solamente proporciona esa energía eléctrica acumulada que se puede utilizar con un desfase con respecto a lo que es la generación, sino que también proporcionaría energía térmica para poder calentar los terminales. En cuanto a la energía térmica, lo que vamos a hacer es en Madrid y en Palma de Mallorca implementar geotermia para proporcionar calefacción y frío también, con apoyo en los casos necesarios de lo que es enfriadoras eléctricas con electricidad verde. Y en el caso de Barcelona, teniendo en cuenta la problemática del subsuelo de Barcelona y los niveles freáticos distintos que no se pueden mezclar, implementaremos aerotermia, que también pues, sale bastante digamos, beneficioso. La energía térmica total producida mediante geotermia y aerotermia asciende a 168 gigavatios hora año, 94 de calefacción y 74 de refrigeración. Y en el resto de los aeropuertos, que tienen un consumo de climatización bastante inferior, lo que haremos es sustituir gas natural por biometano o por biogás, en función de si consumen ahora mismo gas natural o biodiesel, pues biometano o biogás o HVO. Vale, en cualquier caso, estos biocombustibles es importante tener en cuenta que son combustibles drop-in, que no requieren cambios en infraestructura, que son compatibles tanto con calderas como con vehículos. Y bueno, pues los hay de distintos tipos en función de los orígenes, tienen mayor o menor capacidad de reducción de emisiones. Y en cuanto a las medidas de eficiencia energética, estamos haciendo una sustitución masiva de iluminación en todos los aeropuertos por iluminación eficiente, de manera que en 2026 tendremos el 100% de las luminarias LED en todo el territorio español. En cuanto a las nuevas infraestructuras, teniendo en cuenta lo que dice el Código Técnico de la Edificación y los criterios de consumo casi nulo que están vigentes, todas las luminarias deberán ser LED. Lo mismo pasa con la climatización. La climatización de los nuevos aeropuertos ya será, digamos, libre de emisiones. Y para los existentes lo que estamos haciendo es implementando sistemas automatizados de ventilación natural que aprovechan, por ejemplo, en Alicante hay unas aperturas cenitales que, digamos, ventilan de forma natural cuando las condiciones de humedad y temperatura externas son las adecuadas, de manera automática, digamos que el exutorio o la ventana cenital se abre, y mediante lo que es el refuerzo de las envolventes térmicas y mejora de rendimientos de equipos. Y luego también estamos implementando plataformas de gestión energética con inteligencia artificial incluida, que pues activan o desactivan las instalaciones de clima en determinados momentos del día, dependiendo de temperatura, de humedad y dependiendo también de factores de ocupación. El factor más relevante para, digamos, garantizar el futuro del transporte aéreo y, por tanto, de los aeropuertos es la descarbonización de la aviación. Ya os comentaba
que lo que es la actividad de lo que es la aproximación, el despegue, la ruta y lo que es el rodaje en tierra de las aeronaves, tiene unas emisiones asociadas bastante más relevantes que lo que son los propios aeropuertos. De hecho, el sector aéreo emitió 900 millones de toneladas de CO2 en 2019, ¿vale? El sector se ha comprometido a alcanzar la neutralidad de carbono en 2050 y para ello tendremos que articular una combinación de medidas. Lo que está claro es que a corto plazo solamente tenemos para descarbonizarnos el combustible sostenible de aviación, o SAF, ¿vale? Ahora mismo los combustibles sostenibles de aviación que se fabrican son los que se fabrican con tecnología de ecoprocesado o con tecnología GEFA, con origen bio, pero hay, digamos, combustibles sostenibles de aviación que se sintetizan a partir de hidrógeno y de captura de CO2, que son los que más nos interesan porque digamos que la materia prima es inagotable y además son los que mayor reducción de emisiones proporcionan, ¿vale? Si hacemos una visual y nos acordamos de la bolsa de medidas de ACI, efectivamente no solamente el SAF nos ayuda a reducir emisiones, aunque es el factor más relevante. También hay medidas que tienen que ver con la mejora de eficiencia de las aeronaves. Por ejemplo, los A320neo o los Boeing 737 MAX tienen unas emisiones bastante menos significativas o, reducen entre un 15 y un 25% aproximadamente de lo que son las emisiones de las aeronaves, digamos, de modelos anteriores. Las mejoras en gestión operativa del espacio aéreo y de los rodajes también tienen una contribución que podría ser relevante, en torno a un 7%. Y luego también está el comercio de derecho de emisiones. Lógicamente, las aerolíneas van a pelear por reducir emisiones para que no se incremente, digamos, el coste de su comercio de derecho de emisiones. Si nos vamos a lo que hablábamos de la línea del combustible sostenible, como os decía, ahora mismo lo que tenemos es el SAF y más adelante irán apareciendo nuevas tecnologías, las tecnologías eléctricas e híbridas y el hidrógeno. Y desde el punto de vista del gestor aeroportuario, desde el cual hablo, para nosotros es un quebradero de cabeza verdaderamente complicado de resolver el hacer una planificación a futuro de cómo deben evolucionar nuestras infraestructuras aeroportuarias para dar cabida a estas nuevas tecnologías, ¿vale? Si nos fijamos en el SAF es un combustible de drop-in. No necesitamos hacer nada en nuestros aeropuertos. El SAF es compatible con ese maravilloso sistema de distribución de Exolum que digamos que lleva el combustible directamente de refinería a los principales aeropuertos y además el certificado de sostenibilidad digamos que lo da la propia infraestructura de distribución. La reducción de emisiones de SAF oscila entre un 30 y un 80%, pero el problema es que el precio oscila entre 3 y 6 veces. Para los SAFs que tenemos ahora mismo en el mercado, que son bios, nos acercamos más a 3 y para los avanzados 6, ¿vale? El tema el medio plazo pues estará vinculado a un desafío importante que es el resolver para el tema de las aeronaves eléctricas el peso de los sistemas de almacenamiento de energía. Ahora mismo solamente existen aeronaves eléctricas de muy poca capacidad en cuanto a pasajeros y bueno, el principal problema son los sistemas de almacenamiento de energía. Una de las soluciones alternativas que podría resolver este problema es la aeronave de hidrógeno. Lo que sabemos de la aeronave de hidrógeno tiene que ver con lo que nos ha contado Airbus del proyecto CEROE. Entonces, parece ser que en el 2025 habrá un demostrador de avión de hidrógeno. Estamos hablando de medio rango, no de largo radio. Y luego en 2035 se supone que las aeronaves estarán disponibles en el mercado. Es decir, a partir de 2035, si esta planificación se cumple, cualquier aerolínea podría decidir venir a un aeropuerto español a operar y nosotros tendríamos que tener el hidrógeno, la logística de hidrógeno resuelta para poder posibilitar a esa aerolínea y a esa aeronave el repostaje. En cuanto a aviación eléctrica, bueno, pues no solamente tenemos que pensar en las aeronaves, también estamos pensando en todos los Electrical Vertical Takeoff and Landing Aircraft, los eVTOL,
¿vale? Tenemos que pensar también en lo que es el dimensionamiento de nuestra infraestructura eléctrica. Nosotros compramos en los aeropuertos españoles la energía en alta tensión y la transformamos a media mediante centrales eléctricas que son de nuestra propiedad. Si vamos a asumir un incremento digamos, de demanda de energía eléctrica tan significativa como lo que significaría la entrada en funcionamiento en un porcentaje significativo de aeronaves eléctricas, tenemos que saberlo con suficiente antelación. Ahora mismo, para los próximos años, tenemos previsto un incremento de la demanda de consumo eléctrico de un 30%, lo cual para nosotros es una exigencia importante a efectos de inversión. Como seguro que muchos de vosotros sabréis, el hidrógeno sería una solución muy buena para la aviación porque tiene una capacidad energética muy grande. Lo que pasa es que bueno, pues tiene una densidad muy baja, entonces habría que utilizarlo en los aviones licuado. Podría utilizarse en aeronaves eléctricas en vez de con pilas de litio, pilas de combustible de hidrógeno. Y bueno, pues el hidrógeno proporciona un 100% de reducción de CO2 a lo largo de todo el ciclo de vida, ¿vale? Es la mejor solución desde el punto de vista ambiental. Lo que pasa es que hay una serie de problemas que hay que resolver. Aquí vemos un poco de cara a lo que es el calendario, que en 2025, ya estamos al lado, tenemos exigencia normativa de bio y de advanced SAFs. Eso significa que, tal y como pues, en línea con lo que estamos haciendo tanto desde gestor aeroportuario como desde aerolíneas, como desde los productores, debemos de intentar garantizar la cobertura de los mandatos de refuel. En 2030 tendríamos que tener los SynFuels o los SAFs avanzados que se generan a partir de CO2 y de hidrógeno lo suficientemente desarrollados porque el porcentaje requerido por el mandato se va incrementando y tendremos los primeros prototipos de aeronave eléctrica de hidrógeno para aeronaves pequeñas, ¿vale? 2035 los primeros aviones de hidrógeno y eléctricos para medio radio estarán disponibles y en 2040 el objetivo a nivel mundial de introducción o de penetración de la flota de hidrógeno es un 16% y en el 2050 entre un 40 y un 60%, ¿vale? Vamos a hablar de qué involucra todo esto, qué implica todo esto en lo que es el dimensionamiento o la planificación aeroportuaria. Como hemos visto en los primeros años del cumplimiento del mandato, no hay previsión de demanda de hidrógeno para aviación, pero sí que lo hay para vehículos handling, ¿vale? Entonces nosotros tendríamos que cubrir esas necesidades y es previsible que pudiéramos hacerlo mediante una logística de camiones con hidrógeno líquido que pudieran proporcionar o dar respuesta a esas necesidades. A partir de 2030 tendríamos una masificación de equipos de handling y movilidad y además empezarían a partir de 2035 la aviación comercial de hidrógeno. Seguramente el que haya aviones disponibles en el mercado no implica que las aerolíneas empiecen a operar con aeronaves de hidrógeno, entonces la penetración en un inicio será pequeña. Entonces tendríamos que tener una pequeña producción local de hidrógeno líquido o una tubería al aeropuerto. Y en caso de que el hidrógeno se transportara en fase gaseosa por la tubería, que es lo más probable, necesitaríamos licuar el hidrógeno porque las aeronaves utilizan ese hidrógeno líquido. Y a partir de 2050 ya necesitaremos una producción masiva de hidrógeno y necesitaríamos grandes infraestructuras para cubrir la demanda. A mí me gusta mucho enseñar este gráfico. Aquí se contemplan tres alternativas. Una es la primera fase hasta 2035 de entrega de hidrógeno líquido al aeropuerto para vehículos handling. Luego, a partir de 2035, el suministro de hidrógeno gaseoso por tubería al aeropuerto y el licuefactor. Y luego, a partir de 2050, el hidrógeno generado on-site. Aquí tenéis una barra azul clarita
que habla de lo que es, bueno, en el eje de las abscisas tenéis la superficie en metros cuadrados y en el eje de las X tenéis la tipología de aeropuerto. Aeropuerto pequeño, aeropuerto mediano y aeropuerto. Los 50.000 metros cuadrados es la huella de un terminal medio en un aeropuerto grande. Fijaros que para un aeropuerto mediano, esa primera fase de hidrógeno suministrado a equipos handling ya requiere más superficie que un terminal medio, ¿vale? En un aeropuerto grande. Y luego vamos increciendo y para un aeropuerto grande la demanda de superficie para el hidrógeno en caso de demanda de operación masiva de aeronaves de hidrógeno sería en torno a 320.000 metros cuadrados de superficie, con lo cual los aeropuertos tenemos que ajustar nuestra planificación y pensar muy mucho cómo vamos a gestionar. ¿Cuáles son los condicionantes de la operación de las aeronaves de hidrógeno? Pues tenemos que tener infraestructuras de almacenamiento, de abastecimiento y de recarga. Tenemos que tener pensada y habilitada la conexión con las terminales de almacenamiento de hidrógeno. Se produciría un incremento en el tiempo de repostaje y, por lo tanto, un incremento en los tiempos de rotación, con la consiguiente reducción de capacidad. Tendríamos que adaptar los puestos de estacionamiento en el caso de las aeronaves de hidrógeno de largo radio. El peso máximo al despegue se incrementa, con lo cual se incrementa la longitud de pista necesaria y además los temas de safety asociados al hidrógeno son tremendamente complicados por sus características de explosividad, por el tipo de fuego invisible, además, al que dan lugar los incendios con presencia de hidrógeno, etcétera. En conclusión, no sé si me he pasado de tiempo, seguramente sí, pero voy muy rápido ya a lo que queda. La transición energética impone nuevas necesidades para los tres vectores, para el combustible sostenible de aviación, para la electricidad y para el hidrógeno. Nuestra adaptación de infraestructuras debe planificarse con suficiente antelación. Si recordáis, el tiempo que se necesitó desde que se gestó lo que es las nuevas terminales de Barajas hasta que se finalizaron, yo creo recordar que fue mínimo de entre 8 y 10 años. Con lo cual deberíamos estar ya pensando en el hidrógeno y en todos los cambios que vamos a tener que acometer en nuestros aeropuertos. Dedicando importantes demandas de espacio que, bueno, pues ya sabéis, si necesitamos espacio en un aeropuerto y no lo tenemos que habilitar una serie de mecanismos que llevan una serie de trámites bastante complicados y engorrosos. Y además la demanda de electricidad se incrementará significativamente, con lo cual tenemos que planificar también lo que es la ampliación de capacidad de nuestro sistema eléctrico. Aquí os he puesto un gráfico que a mí me parece muy revelador, porque la solución a todo esto pasa por habilitar mecanismos de circularidad energética. Es decir, si tenemos producción fotovoltaica y en un determinado momento no nos interesa, porque no estamos consumiendo nosotros o digamos nuestros clientes, o sea, no nos interesa volcarla a la red, nos interesará producir hidrógeno, que a su vez utilizarán nuestros vehículos o los vehículos que operan en el aeropuerto, o incluso que se podrán utilizar para calefacción o para aviación. Los residuos, por ejemplo, orgánicos del aeropuerto se podrían utilizar para fabricar biometano que podrían ser utilizados en nuestras calderas. Todas estas soluciones deberían de pensarse y articularse para evitar requerimientos de grandísimas superficies para usos energéticos y sobre todo ineficiencias. Y bueno, simplemente deciros que todo esto es un gran reto, que estamos en un momento absolutamente decisivo y muy bonito para todos los profesionales que nos dedicamos a la aviación y a la sostenibilidad, y que bueno, que desde luego el aeropuerto del futuro y la aviación del futuro también ha de ser sostenible, porque sin sostenibilidad no vemos, desde luego yo no la veo, el futuro de la aviación. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Ana, por hacernos ver la complejidad que supone toda la adaptación que estáis llevando a cabo y lo que os queda, porque
el problema que tenéis por delante y el reto es importante y habrá que ver también cómo evolucionen las soluciones, porque tampoco es un camino que esté perfectamente delimitado. Efectivamente, efectivamente. Pues Sí, el tema es que hay muchísimas cuestiones que desde el punto de vista de maduración tecnológica pues no están listas todavía, ¿no? El hidrógeno desde luego le queda mucho camino. De hecho, el hidrógeno verde ahora mismo tiene un coste de 10 euros por kilogramo hasta que llegue a los 4 euros por kilogramo que haría que sería la asimilación a lo que es el diésel o el queroseno, le queda mucho camino. mm, muy bien, pues lo dicho, muchas gracias Ana y a todos esperamos haber cubierto el objetivo que tenemos de divulgación de actuaciones sostenibles de la aviación y abrir puertas y abrir mentes. Muchas gracias a todos por haber asistido y recordaros que esta sesión está disponible en el canal de YouTube del colegio. Y ahora algunos de nosotros pues nos metemos en el comité de sostenibilidad y a seguir hablando del tema. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Un placer. Adiós. Adiós.